Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que en esta temporada se vuelve un poquito tedioso, hay muchas dudas, aparecen muchísimas dudas. Entonces, la idea de este webinar es precisamente aclarar esas dudas. Y precisamente hoy nos acompañan dos personajes bastante importantes en la compañía, los cuales son Diego Aguirre y Andrea Baracaldo, que son contadores, consultores expertos en todo el área de nómina, por lo cual ellos nos van a ayudar a aclarar todas esas dudas y muy importante a todos. em, es importante que se queden hasta el final porque vamos a tener un espacio bastante extenso pues para resolver todas sus dudas, para que puedan prender la cámara, abrir el micrófono, para que así sea esta experiencia un poquito más inmersiva, participativa y obviamente se lleven todo ese valor adjunto que tenemos para todos ustedes. Entonces, no siendo más, por ahí Marisol también escribió que perfecto. Ahí veo muchísimas reacciones en el chat. Entonces, Dieguito, André, los dejo con ellos, con toda su experiencia. Vamos a aprender muchísimo en este espacio, los leemos en el chat. Adelante, Dieguito. Listo. Muchas gracias, Salomón. Buenos días para todos. Es un verdadero placer saludarlos el día de hoy. Gracias de verdad por la puntualidad y por reservar este espacio para adquirir conocimiento. Como nos decía Salomón, el día de hoy este webinar está enfocado en todo lo relacionado con el tema de primas para que puedan salir expertos y evacuar todas esas dudas e inquietudes que tienen en relación a este proceso. Antes de validar el temario, quisiera responder una pregunta que nos hizo Marisol en el chat, y es si en la liquidación de la prima, o si la liquidación de la prima se ve afectada por la reducción de la jornada laboral. En este caso, pues la respuesta es no. ¿Qué implicaciones tiene la reducción de la jornada laboral? Simplemente afectan que el trabajador pues va a laborar menos tiempo, en que su base diaria en cuanto a la relación de su salario en hora se va a ver aumentado cuando pasamos de dividir actualmente en 220 a 210 a partir del mes de julio, y ese sería el único impacto. A nivel de si el empleado trabaja horas extras o hace recargos, pues también va a tener su impacto porque al tener un mayor valor de hora, pues va a tener un mayor valor en cuanto al pago de horas extras y recargos. Pero en relación a la prima y las demás prestaciones sociales, no hay ninguna afectación por el tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es el temario que queremos compartirles el día de hoy? En la primera parte, pues vamos a hablar de toda la teoría, la normatividad. Quizás no es tan fácil encontrar en un sitio específico qué normas o qué debo tener presente para validar, en este caso, la prima de servicios. Vamos a dejarles el foco de lo que deben revisar, lo que deben validar, para que vayan teniendo en cuenta ese checklist y lo vayan poniendo en práctica a nivel de los cálculos que van a empezar a revisar. Luego tenemos una serie de aspectos claves que se deben tener en cuenta para una base correcta, todas las novedades que pueden afectar la prima, qué áreas se ven afectadas en este proceso de prima o qué áreas están involucradas dentro del proceso de prima. Si lo vemos como un proceso cíclico de mejora continua de ciclo PHBA, entonces vamos a validar qué áreas se ven involucradas dentro de este proceso y a qué entidades externas pues estoy haciendo también alusión a esta información en cuanto al valor de la prima. Vamos a pasar a un ejercicio o casos prácticos donde vamos a validar todo el flujo desde lo más básico hasta lo más complejo para que resuelvan todas sus dudas y tengan todos los escenarios posibles que se pueden validar dentro de este tema importante, en particular para este mes de mayo y junio, que es el de la primera prima del primer semestre. Y finalmente, sesión de preguntas y respuestas para todo lo que quieran preguntar. Siéntanse en libertad de preguntar, así ya se haya validado el tema, dudas que tengan en particular, de pronto un caso específico que tengan dentro de su realidad actual para poder orientarlos y ayudarles a obtener la mejor solución. Listo, entonces empezamos con todo el tema de normatividad. Entonces, ¿qué debo tener yo como usuario de nómina? ¿Qué conocimiento debo tener para poder revisar, liquidar y aprobar una prima? Partimos entonces de nuestro primer sustento, que es el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo,
en el cual nos indica que no solo constituye el salario, la remuneración fija, ordinaria o variable del trabajador, sí, sino todo lo que recibe en especie o en dinero como contraprestación de su servicio. Entonces, ¿a qué nos lleva este artículo 127? A que debemos analizar para la prima no solo el salario básico asignado al trabajador, sino los componentes o las novedades que se ven inmersas dentro de su proceso de nómina, como lo son el pago de horas extras, de recargos, de comisiones, bonificaciones salariales, todo concepto que recibe el trabajador y tenga la connotación de salarial, que qué significa salarial, pues que yo lo voy a tener en cuenta para liquidar prestaciones sociales, en este caso cesantías, intereses y prima, y también pues me va a hacer base para seguridad social. Entonces, salarial, en este caso para prima de servicios me hace base, lo debo tener presente. Ya más adelante vamos a revisar cómo se genera el promedio para esos pagos salariales y qué afectación tiene dentro del cálculo de la base para la liquidación de la prima. Entonces, partimos de este primer sustento, que es el artículo 127, donde nos dice textualmente la esencia de qué debemos tener en cuenta como componente para liquidar, en este caso, la prima de servicios. Ahora, ¿de dónde nace o dónde nos dice la obligatoriedad de por qué en junio se debe pagar una prima de servicios? Entonces, el artículo 306 también del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que pues el empleador deberá pagar a su empleado o a su trabajador 30 días de prima al año y que se pagarán en proporción de 15 días a más tardar el 30 de junio y 15 días a más tardar el 20 de diciembre. En particular, para este primer semestre 2026, la fecha máxima de pago de la prima deberá ser entonces 30 de junio. ¿Qué pasa si la empresa lo hace antes? No tiene ninguna connotación a nivel de demanda ni demás. Es un beneficio que le están dando al trabajador si yo no le pago la prima al 30, algunas empresas la pagan en la primera semana de junio, otras la pagan el 15 con la nómina si son nómina quincenal, otras esperan hasta el 30 de junio dependiendo de su flujo de caja. Sin embargo, pues la fecha límite va a ser el 30 de junio. ¿Qué pasa si pago prima después de? Pues si hay lugar a alguna demanda, en este caso ante el ministerio, y podría sancionarse la empresa en pagar por cada día de retardo un día de salario, que es como el castigo actual para cuando no se pagan las obligaciones, en este caso en el tiempo acordado. Y ya vemos que para la prima sí está estipulado específicamente que para este primer semestre va a ser hasta el 30 de junio. También digamos que dentro de la concepción de la prima debemos tener presente que hace alusión a que son 30 días de salario. El salario ya lo vimos que nos lo relaciona el artículo 127, entonces no es solo salario básico, sino todo lo que adicional que se pague al trabajador y que sea salarial, por lo tanto, sí debemos efectuar un promedio, en este caso va a ser semestral, vamos a tomar 1 de enero, 30 de junio el corte, para efectuar en este caso el cálculo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tengo la información aún de junio porque voy a liquidar la prima la primera quincena y no la he cerrado? Pues hay que tener la funcionalidad de poder tener la proyección de esos pagos de junio para efectuar la prima con un cálculo completo hasta el 30 y si hay lugar a hacer algún ajuste, pues poderlo realizar también dentro de la nómina o de manera independiente para garantizarle que el trabajador tiene su prima liquidada de manera correcta, de acuerdo pues al sustento normativo, y evitar cualquier tipo de demanda y pues que la empresa esté blindada en cuanto a que hace un cálculo correcto y la satisfacción del empleado por recibir el dinero que esperaría recibir. También digamos que la prima es un dinero adicional que recibe el trabajador, que en este caso pues tiene dos periodicidades de pago, junio, primer semestre, y segundo semestre, diciembre, que su fecha pues de diciembre sí va hasta el 20. Ahora, debemos tener presente que para aquellos trabajadores, sabemos que quienes tienen derecho al auxilio, subsidio de transporte, quienes devenguen menos de 2 salarios mínimos. ¿De dónde nace la obligatoriedad del auxilio de transporte? Desde 1963, el artículo 7 de la ley primera, donde de ahí en adelante se empezó cada año a promulgar el decreto
a nivel del gobierno nacional, donde nos dice cuál va a ser el valor de salario mínimo, cuál va a ser el valor del auxilio de transporte, y que este auxilio de transporte, por concepción y expresa normatividad que nos dice que el auxilio de transporte se considera o debe incorporarse, es la palabra que se utiliza en este artículo 7, debe incorporarse para el cálculo de las prestaciones sociales, y ya teniendo claro y presente que prima es una prestación social, entonces debemos tener en cuenta de que el auxilio de transporte lo debemos incluir. Nos dice que se debe incluir, no que debemos efectuar un promedio. Por eso es que el auxilio de transporte deberá validarse con el valor pleno, es decir, valor a 2026 lo tomo en cuenta analizando primero ese trabajador con su salario y si tiene, por ejemplo, conceptos diferentes a horas extras y recargos que horas extras y recargos no debería estar teniéndose en cuenta para la validación del tope de los dos salarios mínimos. Hay conceptos, en este caso el Ministerio de Trabajo, donde indican que no deben afectar el cálculo de los dos salarios mínimos, en atención a que yo ya laboré mi jornada habitual, que es la que me da lugar al pago del auxilio de transporte, y si me quedo tiempo suplementario, pues es por expresa disposición de la labor que estoy realizando o a solicitud del empleador. Más no es porque el empleado lo disponga, entonces por esa disposición no debe tenerse en cuenta esos conceptos en la determinación del tope de los dos salarios mínimos para el pago del auxilio de transporte. Entonces debemos analizar en este mismo sentido si tengo algún pago, por ejemplo, una comisión, que haga que en ese promedio que se halle para el cálculo de la prima, si supera o no esos dos salarios mínimos, pues no tengo en cuenta el auxilio de transporte. Si no lo supera, lo voy a tener en cuenta, pero el valor completo. Es decir, no vamos a efectuar promedio de en enero laboré 25 días porque 5 estuve en vacaciones, entonces me pagaron solo 25 días de auxilio de transporte, voy a tomar ese valor de los 25 días y en cada mes validar que se pagó por auxilio de transporte, no es la manera correcta de hacerlo. Quizás muchas empresas y de las personas que están hoy acá, sea la manera en particular como lo hacen, o de pronto como tienen configurado su sistema actual de nómina, pero si lo validamos desde el deber ser y evitando siempre el menor indicio de una posible demanda que genere de pronto pagar sanciones, intereses de mora, lo ideal es dejarlo configurado de manera correcta, que quede en este caso en beneficio como tal del empleador y pues cumpliendo con las obligaciones que le tienen que tener a nivel del empleado. Ya dejando claro qué hace base, cómo y en qué periodo se paga y cuánto es lo que se paga por prima, y en este caso, haciendo aclarar al auxilio de transporte, pasamos entonces a un tema que es de gran importancia y es saber cuando existen suspensiones del contrato de trabajo o cuando en nómina se conocen como ausencias no remuneradas, licencias no remuneradas. ¿Qué pasa en especial con la prima? Entonces nos tenemos que remitir también al Código Sustantivo del Trabajo, al artículo 51, donde nos indica cuáles son las suspensiones del contrato. En ellas encontramos cuando eso es por causa, por fuerza mayor o caso fortuito, que fue lo que nos pasó en pandemia, cuando puedo suspender a nivel de empresa hasta por 120 días a solicitud previa del Ministerio de Trabajo, cuando aquellas empresas que tienen sindicatos y pactos colectivos hacen huelga, que también pues es una suspensión del contrato, cuando el trabajador presta servicio militar pero sigue su contrato vigente, suspendo contrato, el trabajador finaliza la prestación de su servicio militar, la empresa tiene 30 días para que el trabajador se reintegre, si no aplicaría terminación de contrato. Y está la más común, digamos que es la que debemos tener presente como en el tintero, y es el numeral 4 de este artículo 51, donde nos dice que por licencias o permisos temporales concedidos por el empleador o suspensiones disciplinarias. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el trabajador pide una ausencia no remunerada, una licencia no remunerada, porque quizás no tiene las vacaciones, de pronto se le presentó una calamidad y la empresa no está otorgando calamidades remuneradas, entonces le autoriza una ausencia no remunerada. Ahí estamos hablando de una estipulación que nos dice el artículo 51 de suspensión del contrato. Cuando se va hacia un proceso de descargos por algo que
alguna conducta que tuvo el trabajador, quizás incumplió el reglamento interno de trabajo, y eso conlleva a la determinación o al castigo de una suspensión disciplinaria donde le decimos como empresa, queda suspendido por 2 días a expresa disposición del empleador. Todo lo que sea autorizado por el empleador y a expresa disposición del empleador es considerado suspensión del contrato. Entonces, ¿qué no sería suspensión? Sabemos, dependiendo del sector donde esté enfocada cada una de las empresas que hoy están presentes, puede ser que el trabajador se ausente de sus labores no sin ninguna justificación alguna, y pues eso es una ausencia injustificada, que en este caso no es por disposición del empleador, no, porque el empleado así lo quiso. Entonces sabe que eso pues va a terminar en un proceso disciplinario, y si se llega a tener, digamos que todo el argumento a nivel de los descargos y la validación que se haga, pues podría la terminación del contrato por justa causa. Entonces, cuando es ese tipo de permisos no remunerados, o que se descuentan dentro de la nómina porque el trabajador no asistió, solo esos sí tienen una connotación especial en el cálculo de la prima. Entonces, ya vimos, el artículo 51 es el fundamento de como empresa que debo validar en cuanto a las suspensiones del contrato. Pasamos ahora al 53, que nos dice cuáles son los efectos. Entonces, si hay un origen de suspensión, ¿cuál sería el efecto a nivel, en este caso, de las prestaciones sociales? Y este 53 solamente nos menciona que, bueno, aparte de que la empresa, cuando está suspendido el contrato, no tiene derecho a pagar, en este caso el trabajador no debe recibir salario, no debe recibir de pronto conceptos adicionales que tenga pactados dentro de su contrato laboral, pero sí hay que garantizar el cumplimiento de algunas condiciones mínimas. En este caso, te puedes contar esa suspensión en cesantías y en vacaciones. Este artículo 53 no menciona la prima. Si validamos conceptos de la Corte, conceptos del Ministerio de Trabajo, todo está centralizado así. Estoy validando una suspensión del artículo 51, aplique el 53, entonces no tendría efecto en el cálculo de la prima. ¿Cuáles sí tienen efecto? Ya los que vimos, los que están por fuera del 51. Y pues tener presente que si el trabajador está en suspensión, pues a nivel de pila se generan unas novedades, y finalmente pues la empresa solo termina aportando a nivel de pensión, tarifa plena 16 cuando quiero garantizarle ese derecho o las condiciones del trabajador para su pensión, sino la mínima requerida, que sería en este caso el 12%, sin tener en cuenta ese 4% que se les cuenta al trabajador. Ahora, un trabajador en suspensión no tiene salario, entonces yo no le puedo descontar nada. La empresa debe asumir el costo y el gasto de esa seguridad social. ¿Y qué dice el ministerio? ¿Qué dicen los asesores laborales? Cuando el trabajador se reintegre, la empresa podrá decirle, si le aporté el 16, en este caso, por ejemplo, a pensión, yo le presté ese 4% para hacerle el aporte completo, entonces ahora, por favor, necesito que me lo reintegre porque fue un préstamo que la empresa le hizo. ¿Es válido? Sí. ¿Es legal? También. Entonces dependerá, cada empresa mira cómo lo hace. En el común denominador de nómina generalmente no se hace, la empresa asume ese 16 como costo y gasto, que finalmente pues es un deducible más a nivel de su declaración de renta como empresa. Ya viendo entonces qué me puede afectar en este caso el cálculo de la prima a nivel de estas ausencias, y teniendo presente, aquí estamos hablando de suspensiones que serían no remuneradas. Dentro del 51 no nos mencionan tampoco las remuneradas, entonces todo lo que son incapacidades, ausencias remuneradas, como día de la familia, calamidad, permiso personal, las vacaciones, que digamos que vacaciones como tal no es prestación social, porque lo que yo hago en vacaciones es que no pago salario, lo reemplazo por vacaciones para que el trabajador mantenga sus mismas condiciones, pueda descansar, en este caso, sus 15 días por año laborado completo, y le garantizo su pago normal, pero no es como tal un pago adicional. ¿Qué es prestación social si lo miramos de otra manera? Todo lo que sea adicional al salario. Entonces, intereses a las cesantías es prestación, sí, porque es un pago adicional. Prima igual y cesantías igual. Vacaciones yo no pago adicional, yo no le pago al trabajador 30 días de salario y 30 días de vacaciones, a no ser de que soliciten dinero y sea un caso excepcional que la empresa lo contemple, pero si son vacaciones disfrutadas,
reemplazo, elimino salario, lo reemplazo por vacaciones, entonces ahí no estoy teniendo ningún beneficio aparte del que ya se estableció por ese descanso remunerado. Entonces, ¿qué son vacaciones? Son descansos remunerados y tampoco hace que me afecte el cálculo de la prima, es decir, cualquier novedad a nivel del salario del trabajador, o si lo validamos en términos de nómina a nivel de los pagos o el devengado del trabajador, no me debe afectar el cálculo de la prima. Ya lo vamos a ver más adelante en los casos prácticos. Ya validando este tema, digamos que podría presentarse, no es tan habitual, pero pasa, y es que existan procesos de embargos que son emitidos, en este caso por un juez, y si validamos el 344 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que las prestaciones sociales son inembargables. Digamos que prestaciones son cesantías, intereses y prima. Por lo tanto, la prima en principio y regla general sería inembargable, pero existe excepción a la norma para el caso de embargos por alimentos, embargos por cooperativas, donde hay una limitante hasta el 50%, entonces dependerá si expresamente dentro del comunicado que emite, el oficio que emite el juzgado y que llega al empleador, nos indica que deberá descontarse el porcentaje, ahí indicará si es el 20, que sería la quinta parte, o hasta el 50%, que es lo máximo que se puede embargar. Si me afecta, en este caso, prestaciones sociales, expresamente pues mencionando cesantías, prima e intereses. Cuando es así, pues se hace el cálculo de la prima y tengo como empresa la obligación de retener ese valor y generalmente pues estos dineros van consignados a encargos judiciales del Banco Agrario, donde pues ya surte todo su proceso legal a nivel de la vía ordinaria. Validando ya el tema de fondo y de la esencia de la prima, pasamos entonces ahora a tema tributario. Entonces, sabemos, digamos que a nivel de nómina, son muchas las variables que se tienen que validar y en este caso, pues para prima no podemos dejar a un lado el impacto que tiene para la retención en la fuente a nivel de salarios. Si revisamos retención en la fuente por pagos salariales, sabemos que actualmente existen dos métodos o dos procedimientos. El procedimiento 1, método 1, que está establecido en el artículo 385 del Estatuto Tributario, y el método 2 o procedimiento 2, que está establecido en el artículo 386 del Estatuto. ¿Qué nos indica el 385? Que cuando el trabajador ingresa por primera vez a la empresa, pues debe pertenecer a este método, porque no lo puedo dejar sin ningún método configurado. Entonces, le configuro este método y se validan los ingresos reales del periodo, es decir, cuánto obtuvo por salarios, por auxilio de transporte, por conceptos salariales, por conceptos no salariales, porque la retención en la fuente se valida a nivel de la base gravable, no va ligada a la concepción que se hace para prestaciones sociales y seguridad social, sino que aquí me desvirtúo y valido un todo en general para tener en cuenta si supera o no, en este caso, el umbral de las 95 VTs, y si lo supera, pues le hago un cálculo para determinar un porcentaje que le aplico, en especial a ese mes. Entonces, entre más ingresos tengan ese mes, mayor va a ser la retención en la fuente. Si mis ingresos están por debajo de 95 VT, estando en método 1, pues no voy a tener retención en la fuente por salario. Este método 1 generalmente es para esas personas que no llevan más de un año en la compañía. Sin embargo, algunas empresas por condición especial, por interpretación de la norma, por beneficio inclusive a nivel tributario del trabajador porque hace su proyección y determina que le conviene más estar en método 1 que en método 2, pues dejan o tienen algunas excepciones para que el empleado permanezca en método 1. Particularidad que se debe tener presente, el empleado solo puede pasar de 1 a 2 cuando hago recálculo, que es lo que nos indica el método 2, pero no puedo pasar de 2 a 1, sino hasta inicio de año. Es decir, analizo toda la vigencia fiscal, sería 2026. Si el trabajador hoy es 2, siendo mayo, no puede pasar ahorita en julio de volverse a 1. Lo que hago es que lo dejo en 2 hasta diciembre y en enero lo paso a 1. ¿Dónde está establecido esto? Pues estos son pronunciamientos que hace la DIAN en cuanto al proceso correcto de la depuración de retención en la fuente. Sabemos que quien podría fiscalizar, en este caso, el cálculo de la retención en la fuente, pues es la DIAN como entidad que recibe el recaudo de ese anticipo de renta que se hace a nivel de empresa en el formulario 350. Entonces, método 1, valido la realidad del mes. Método 2, ya digo, el trabajador tiene un año o más
puedo tener un promedio de sus últimos 12 meses y efectuar un proceso de recálculo donde analizo su anualidad, genero una depuración y finalmente hallo un porcentaje que puede ser 0 o mayor a 0. Si es mayor a 0, quiere decir que así yo reciba 1.000 pesos dentro de mi nómina, pues al aplicarle un porcentaje mayor a 0, siempre me va a dar retención en la fuente. Entonces, independientemente del valor del ingreso de ese periodo, va a tener retención en la fuente porque tengo un porcentaje ya fijo establecido. Si es 0, quiere decir que aún mis ingresos no me dan para tener retención en la fuente, pero depende. Método 1 o 2 siempre debe analizarse a principio de año con todos los trabajadores y más aún con aquellos que tienen salarios altos para que tengan una planeación tributaria correcta y el efecto esperado en su descuento de retención en la fuente. Que finalmente, ¿qué debe cubrir este descuento de retención en la fuente? Pues que me pueda cubrir mi declaración de renta como persona natural, entonces me descuentan de la nómina, la empresa se lo consigna a la DIAN y cuando yo presento mi declaración de renta como persona natural, que los vencimientos empiezan generalmente en agosto, pues presento mi declaración de renta y me dio un valor a pagar de 2 millones, supongamos, me descontaron los 2 millones, entonces el efecto o el valor a pagar en mi declaración de renta va a ser 0. Si hacemos una planeación tributaria correcta, lo que esperaría la DIAN es que todas las declaraciones estén con valor a pagar 0, no queden saldo a favor, porque si me está dando saldo a favor quiere decir que estoy generando un mayor valor de retención frente a mi realidad tributaria a nivel del análisis de renta, y si lo estoy haciendo me da un mayor valor a pagar. Me descontaron 2 y pago 10, quiere decir que no hay una correcta o un correcto descuento a nivel de mi realidad como empleado para que me alcance a retribuir ese valor a pagar de mi declaración de renta. Aquí varios factores a analizar y es que no solo se paga renta como por el ingreso generado a nivel de la relación laboral, sino que hay otra serie de ingresos que pueden hacer que varíe, en este caso, el cálculo o la proyección tributaria que se haga para un trabajador. Enfocándolo entonces a prima. Método 1, la prima va independiente, no la sumo dentro del ingreso del mes. Método 2, como ya tengo un porcentaje, sí la sumo dentro del ingreso. ¿Qué impacto tiene? Quien sea método 1 puede que si su prima esté por debajo, su prima depurada esté por debajo de las 95 VT, pues no me dé retención en la fuente, mientras que en el método 2, si tengo un porcentaje mayor a 0, me va a afectar. Entonces, meses de junio y diciembre, quienes estén en método 2 con porcentaje mayor a 0, van a tener un aumento en el descuento de retención en la fuente. ¿Cuál es la explicación? Usted, trabajador, es método 2, la prima se le suma dentro de su ingreso tributario del mes de junio y el mes de diciembre, por lo tanto le genera un mayor valor de retención en la fuente. Y usted, trabajador método 1, ¿por qué no se me hizo retención en la fuente? Porque su prima depurada no alcanza a superar el umbral de las 95 VT, que es lo que nos establece el artículo 383, donde empezamos la tabla marginal y con la que se calcula tanto el método 1 como el recálculo, que es lo que nos indica el método 2. Vamos a ver esto de retención en la fuente más fácil explicado en un Excel. Entonces, el sustento de método 1 y método 2 o procedimiento 1 y 2 es el artículo 383. Simplemente pues acá tenemos una tablita donde nos dice que si ese rango del salario depurado expresado en VT está entre 0 y 95 VT, no hay tarifa marginal y no hay impuesto, es decir, no hay retención en la fuente. Pero si está mayor a 95, ya empieza a haber retención en la fuente, de 95 a 150, 150 a 360, de 360 a 640, de 640 a 945, de 945 a 1300 y 2300 en adelante. Esta tabla es progresiva. ¿Qué quiere decir eso a nivel del trabajador? Entre más ingreso tenga en el mes, más retención en la fuente se va a generar. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser que cuando estoy haciendo mi declaración de renta, pues con la cantidad del ingreso anualizado, pues me va a dar un mayor valor a pagar de declaración de renta. Por eso es que es progresivo y afecta a quien gane más. Es decir, quien gana menos no se preocupa porque no se le practica retención en la fuente. Entonces, validándolo desde el método 1, hay que analizar, 1, la depuración, en este caso la retención en la fuente por salarios, y 2, la depuración de la prima. Haciendo un ejercicio práctico, entonces, ¿qué condiciones variables debemos tener y que a nivel de la depuración de retención son varias? Entonces, 1, la VT con la que estamos trabajando, en este caso es la VT de este año, 52.374. Ahora, ¿cómo empiezo mi depuración?
¿Cuál es el ingreso mensual del trabajador? En este caso es de 17.547.900. ¿De dónde se extrae la información? Pues de lo que tenga a nivel del pago de la nómina. Entonces, en este caso, este trabajador tiene salario, tiene auxilio de rodamiento, tiene un auxilio no salarial por teléfono, y esto me suma los 17.547.900. ¿Qué le puedo yo o qué me dice a nivel de la norma? ¿Qué puedo yo empezar a restar para llegar a esa base depurada? Son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, donde encontramos salud, pensión, fondo de solidaridad. Y en este caso, pues si se hacen aportes voluntarios al RAE. Digamos que el trabajador solamente tiene su descuento de salud, pensión y fondo de solidaridad, que por el rango que está expresado en salarios está en el rango de mayor a 4 hasta 16, entonces el porcentaje es el 1. Salud del 4, pensión el 4, fondo de solidaridad del 1%. Eso nos da el total de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuánto sumaron? 1.519.911. ¿Cuál es el ingreso neto del trabajador? Pues tengo un ingreso mensual que le voy a restar estos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Finalmente me da un ingreso neto. Tomar los 17.547.900, le resto el 1.519.911, nos da 16.027.989. Ahora, ¿qué hago con este ingreso neto? Debo aplicarle el 40%, que es lo que comúnmente se conoce como tope informativo, es decir, que lo máximo que yo puedo, en este caso, descontarle a este trabajador, porque se establecen limitantes, es el 40% de este ingreso neto, que nos da 6.411.196. Esto es informativo porque luego al final lo comparo contra el total de deducciones y rentas exentas. Ahora, ¿qué deducciones y rentas exentas puede tener una depuración de retención en la fuente? Dependientes, previamente pues certificados y que estén establecidos como dependientes, y digamos que ¿qué nos indica la norma? 10% del ingreso laboral, que es el que ya tenemos acá, el ingreso mensual, o máximo 32 VT. ¿Cuántos son 32 VT con la VT mensual? 1.675.968. En este caso en particular, si le aplicamos el 10% a 17.547.900, nos da 1.754.790, lo que quiere decir que no puedo tomar este 10%, sino que siempre es el menor de los dos. En este caso el menor va a ser el tope de 32 VT. Medicina prepagada y plan complementario nos dice que son 16 VTs. Entonces, este valor sale del certificado que el trabajador le entrega a la empresa, que lo actualiza de manera anualizada, que tiene hasta el mes de marzo para hacer la actualización de su certificado, y que con este valor expresado a nivel de valor mensual es el que lleva a la depuración. En este caso, para este ejercicio práctico tiene 404.921. Si lo comparo contra el tope de las 16 VT, está por debajo. Intereses de vivienda, en este caso, nos dice que son máximo 100 VT mensuales. Este también viene con certificado expedido por la entidad respectiva y está por debajo del top, entonces se toma el valor que se tiene configurado a ese trabajador. Y aportes voluntarios a pensión o a AFC, que en este caso son 30% del ingreso laboral o 3.800 VT anuales. Si lo llevamos a nivel mensual, pues sería 16.585.100 con el valor de la VT actual, estaría por debajo. Es decir que solo hay que tener cuidado en este caso para esta depuración con dependientes, porque me voy por el menor valor calculado. ¿Qué me suma a estas deducciones? 4.551.441. Ahora me dice, también tiene derecho a una renta exenta laboral, que es el 25% de esa base depurada. ¿Cuál es la base depurada entonces? Los 16 que ya depuré inicialmente, menos esta segunda depuración, me da 11.476.548. Esto lo multiplico por el 25% y me da la renta exenta laboral. Luego sumo el total de deducciones y rentas exentas, que sería este subtotal de deducciones más este subtotal de renta exenta, me da 7.420.578. Este es el que entro a comparar con el tope informativo del 40%. ¿Qué es mayor? 7, 5, 4, 20, 5, 78 o 6, 4, 11, 196. Y siempre debo tomar el menor. En este caso, 6, 4, 11, 196 es el que tengo en cuenta como deducción para llegar a la base gravable de retención en la fuente. Entonces, simplemente acá le aplico. Tomo mi ingreso neto, le resto
el total de deducciones y rentas exentas que debo aplicar y me da la base de retención en la fuente. Ahora, debemos tener presente que así como existen limitantes para estas deducciones, también los existe para la renta exenta y el total de deducciones y rentas exentas. ¿Qué nos indica entonces en este caso? Total de deducciones y rentas exentas, 1.340 VT, son anuales, 70.181.160. Esto está en el artículo 336 del estatuto. Y el tope anual de renta exenta laboral, que son 790 VT, a VT actual, 41.375.460, y está en este caso en el 206, que es el que nos indica la renta exenta laboral. Entonces, siempre aparte de la validación de topes, hay que tener en cuenta esta validación de los controles de topes anualizados. El estatuto dice anualizado, entonces mi sistema o donde yo haga el cálculo, mi Excel, debo garantizar de que mes a mes voy validando que tengo en esa bolsita de renta exenta total de deducciones. Cuando cumpla el tope, de ahí en adelante, pues el empleado va a tener una retención en la fuente plena, donde simplemente, ¿qué me va a afectar? El ingreso mensual, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y sobre este ingreso neto se convierte automáticamente en la base gravable de retención. ¿Y eso a quienes les pasa? A quienes tienen mayor salario. Generalmente salarios entre 10, 12 millones de pesos, por lo general, después del segundo semestre tienen variaciones, es decir, que alcanzo a cumplir este tope y voy a tener unos meses donde voy a tener un mayor valor de retención en la fuente o inclusive llegar a una retención en la fuente plena donde ya no me aplica ningún beneficio tributario. Haciendo la depuración, entonces, ¿qué nos dice el método 1? Divida este valor en la VT y esto lo ubica en esta tablita del 384. Entonces, al dividir esto en la VT nos da 184, está en este segundo rango, que nos dice que es el ingreso laboral expresado en VT menos 150 por 28 más 10. El ingreso laboral expresado en VT menos 150 nos da 34, esto por 28% nos da 9 y le sumo 10 nos da 19. Y este valor, en este caso, que sería el valor a retención en VT, lo multiplico por la VT y lo redondeo al mil más cercano, que es el redondeo que se aplica a nivel de retención en la fuente por expresa disposición de la DIAN. Entonces, a este trabajador con estas condiciones le voy a retener 1.017.000. Esto, retención en la fuente por salario del método 1. Ahora, ¿qué nos dice la prima para el método 1? Hágala independiente. Entonces, si este trabajador tiene este salario de 17.547.900, digamos que es un salario básico que no tuvo variaciones a nivel de conceptos salariales, sino que siempre mantuvo 16.887.900, entonces la mitad de ese salario va a ser la prima, que es lo que tenemos acá. Y la norma dice, resten el 25% porque también se le puede restar el 25% de esta renta exenta laboral, pero este 25 hay que tenerlo en la validación que hago a junio, en la bolsita de las 790 VT para no pasarme de este valor que está establecido. Y si le aplica, se lo descuenta y llegue a la base gravable de retención en la fuente. En este caso para la prima, que son 6.332.000. Si esto lo divido en VT, me da 121. Entonces, como está por encima de 95, sí le aplica retención en la fuente para prima y hago el mismo ejercicio. Entonces, le resto las 95 VTs. En este caso, lo que tengo aquí establecido en el rango, resto las 95 VT, le sumo, en este caso, no me aplica sino ingreso laboral expresado en VT menos 95 por 19%. Y llegamos a la retención en la fuente de prima, que son los 258. Para tenerlo presente dentro, digamos que de nómina, si tengo una prima depurada, que la prima depurada es el valor de la prima menos el 25%. Entonces, primas más o menos de 6.635.000, si empieza a tener una prima superior a este valor, generalmente va a dar algún valor de retención en la fuente porque va a estar mayor a 95 VTs. Entonces, para que lo tengan presente. Esta es la retención en la fuente para método 1. Lo hago independiente. Ahora, ¿qué pasa con el método 2? El mismo ejercicio, el mismo trabajador, pero el método 2 me dice no lo haga independiente como lo hizo acá, hágalo incluyéndolo en la depuración que se hace. Entonces, la depuración de ambos métodos hasta llegar a la base gravable es igual. Simplemente que aquí le sumo la prima. Al aumentarle la prima, pues me va a aumentar el ingreso neto. Al aumentar el ingreso neto, este tope aumenta y aplico los mismos beneficios que están establecidos. Llego a mi base
al total de deducciones y rentas exentas y hago la misma comparación. ¿Es mayor 9,778,776 o 9,531,566? En este caso, en método 2 se fue por deducciones y rentas exentas el total, entonces este es el que voy a restar al ingreso neto y me da la base gravable de retención. Como ya es método 2, tiene un porcentaje establecido, que es el recálculo que se efectúa en los meses de junio y diciembre para aplicar al semestre siguiente, y a este trabajador tiene 13,18. Entonces simplemente tomo la base depurada, le aplico el porcentaje, y sobre este porcentaje nos da la retención en la fuente del periodo, incluyendo la prima. Entonces, si yo le quitara la prima, pues la retención le va a bajar. Si le dejo la prima, en este caso junio y diciembre, pues la retención en la fuente aumenta. Si hago una comparación que no debería hacerse porque esto depende de la realidad tributaria de cada trabajador y de sus ingresos, método 1, con el mismo trabajador, el mismo salario, la prima y la retención en la fuente efectuada, la retención en la fuente por prima nos da 1.275.000. Aquí tiene 1.969.000, entonces hay una diferencia de 694. Puede ser por la prima, como puede ser que no. El trabajador, cuando le analicé el recálculo, ese promedio de esos 12 meses tuvo unas comisiones muy altas, hizo que ese porcentaje se aumentara, pero aún cuando su realidad del ingreso de hoy no es tan alta, le aplico ese porcentaje porque eso es lo que nos indica el método 2. Entonces, método 2 lo incluyo dentro de la depuración como ingreso grabado y método 1 lo excluyo y hago su depuración de manera independiente. Eso es lo que vimos acá en cuanto a normatividad, lo que nos indica en este caso el estatuto tributario. ¿Qué debemos tener en cuenta para una base correcta en el caso de la prima? 1, revisar con qué salario será la liquidación. Entonces, hay que revisar qué salario tuvo el trabajador en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, lo mismo en el segundo semestre, y debo analizarlo desde el punto de vista de salario completo por 30 días. Si hubo aumentos o en su efecto disminuciones, pues van a tener un impacto en el promedio. Tener claridad sobre los días efectivamente trabajados en el semestre. Si el trabajador ingresó 1 de enero hasta el 30 de junio, tiene sus 180 días laborados del semestre. Si me ingresó en una fecha diferente, pues voy a tener que calcular de la fecha de ingreso hasta el 30 de junio cuántos días laboró para poder aplicar la fórmula, en este caso de la prima. Verificar si el auxilio de transporte debe incluirse dentro de la liquidación. Ya vimos el sustento y cómo se determina. No es por promedio de lo pagado por auxilio de transporte, sino que lo incorporo con el valor completo si tiene derecho en este caso y no pasa los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y asegurar que la base corresponda a la realidad del trabajador, es decir, que yo no puedo excluir conceptos que sean salariales. Entonces, le pagué comisiones, pero no lo tengo configurado y le liquidé solo sobre el salario básico. Pues le estoy haciendo un cálculo errado que pues finalmente pues es puede presentarse en una demanda para la empresa y una afectación al trabajador en su derecho a recibir, en este caso, su pago de prima a más tardar el 30 de junio. Entonces, eso es lo que yo debo analizar para finalmente llegar a validar si el cálculo que yo estoy haciendo de prima está correcto, alineado a la norma, y evitar siempre, digamos que el poder tener una posible demanda que me pueda afectar a nivel de empresa. ¿Qué novedades me afectan la prima? Entonces, también tengo que hacerme esta pregunta. Si lo son ingresos de empleados que se registran después de la generación de la prima, entonces sabemos que la prima se paga más tardar el 30 de junio. Mi nómina es quincenal, la empresa decidió que al 15 de junio me iba a pagar la prima, entonces hice la generación de prima y pagué la prima a todo el personal. Pero ¿qué pasa con esos trabajadores que ingresan del 16 al 30? Pues tengo que pagarle la prima proporcional al tiempo laborado, entonces esos trabajadores tengo que incluirlos y hacerles su cálculo de prima para pagarle la prima porque tienen el mismo derecho. No es porque me trabajó menos de los 180 días no tiene derecho a la prima, no. Así trabaje un día, tiene derecho al pago de la prima. ¿Qué retiros? Si tengo de pronto retiros anticipados, entonces pagué la prima completa el 30 de junio, pero el trabajador se me retiró al 22, pues debo de restarle del 23 al 30 porque le pagué una prima que él no tenía derecho porque presentó su renuncia. Entonces, estos descuentos se pueden hacer automáticos en la liquidación, no tienen ninguna implicación a nivel legal, porque simplemente estoy recuperando los excesos que se pagaron por un pago anticipado, porque la empresa no esperó hasta el 30 y pagó de manera anticipada al trabajador la prima. Recuerden que si hay suspensiones que puedan afectar los días liquidados, ya vimos que es todo lo que esté por fuera del 51,
del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, pues va a tener efecto para que me disminuya el promedio o los días a que tiene derecho de la prestación, cualquiera de las dos es válida. No puedo afectar los dos. Si de pronto actualmente hacen el cálculo y la empresa dice, tiene 5 días porque el trabajador no laboró, no por disposición del empleador, entonces le estoy descontando esos 5 días y lo valido sobre 175, pero aparte, como sabemos que la afectación de una ausencia es que también me genera un descuento dentro de la nómina para afectarme el neto a pagar, entonces lo afecto en base y en días, ahí estaría haciendo una doble afectación, lo cual estaría incorrecto y estaríamos generándole un menor pago de prima al trabajador. Y finalmente, pues, ¿qué cambios impactan el salario, la base final de la prima? Si tuve aumento de salario, disminución de salario, si qué novedades tuve que me puedan afectar, en este caso, el cálculo de la prima. Todo lo debo analizar para poder determinar si ya pagué la prima, si hago un ajuste positivo o negativo, y finalmente, pues, que el cálculo me quede correcto con corte al 30 de junio. Y aquí tener presente de que desde el 2016 con la ley 1788 se incluyó que quienes tienen derecho a la prima, cualquier trabajador que tenga su condición de empleado dependiente. Entonces, aquí se incluyen a las personas de servicio doméstico, los choferes, los trabajadores por días, las personas que trabajan en fincas, cualquier tipo de trabajador que tenga un vínculo laboral tiene derecho a la prima. Sabemos que si no hay un contrato a término fijo ni indefinido pactado textualmente y es verbal, se entiende que es indefinido. Entonces, aquí haciendo un paréntesis de los trabajadores por días, hay que analizarlo de la siguiente manera. El contrato laboral de un trabajador por días, la pregunta es, ¿está vigente desde su fecha de inicio? Tengo un trabajador que me ingresó el 1 de enero del 2026 y a 30 de junio todavía sigue activo, pero me labora 2, 3 días a la semana. ¿Cuántos días laborados tiene a nivel del cálculo de prima? 180. Su contrato es del 1 de enero hasta el 30 de junio. No hubo una terminación, entonces su contrato laboral está vigente. ¿Cuántos días en la fórmula de la prima utilizo? 180. Ahora, ¿con qué base lo hago? Pues no lo voy a hacer, sino con lo realmente pagado al trabajador, que en este caso validó qué le pagué por días. 100.000 pesos en enero, 50 en febrero, 200 en marzo, la sumatoria de lo que compone sus días de salario expresados en valor, pues va a ser lo que yo tomo en cuenta para dividirlo en esos 180 y hallar el promedio diario con el que voy a afectar la prima. Entonces, el trabajador por días no es que reciba una prima, la mitad del mínimo más la mitad del auxilio de transporte, no, él recibe lo que se genera del promedio de lo realmente pagado por sus días, pero la afectación de la prima no puedo decir, si por los 180 días tengo derecho a 15 y laboró solo 2 días cada mes, entonces 12 a ese semestre, ¿cuántos días le pago prima? La fórmula no es así. Entonces, si lo están haciendo de esa manera es incorrecto, están afectando, en este caso, esa prima de ese trabajador por día, de esa persona que hace los oficios varios dentro de la empresa o las personas naturales que estén liquidando la prima del servicio doméstico, entonces lo deben hacer de esta manera. Hay que desvirtuar que prestaciones es una cosa, como aporto pila es otra y como hago los cálculos de retención en la fuente es otra. Entonces son temas que están dentro de un mismo todo que es nómina, pero que los debo validar con normatividad diferente y que lo debo tener claro a nivel de la nómina para poder llegar a los cálculos correctos. Ahora, mirándolo todo como un ciclo, en este caso, si lo quisiéramos asemejar al ciclo de mejora continua, entonces, ¿qué áreas se involucran dentro del proceso de prima? Entonces, nómina efectivamente, quién maneja las novedades, quién tiene el control, la validación de lo que se le pagó al trabajador, la aplicación de la norma, hace el cálculo de la prima, pasa a gestión humana generalmente para una validación y aprobación del director, del jefe, del coordinador, el visto bueno. Una vez teniendo el visto bueno se hace la aprobación y ahí viene el área de tesorería para hacer el pago con los recursos que dispone la empresa. Y finalmente, pues a nivel contable, ¿qué me afecta a nivel del costo y el gasto? Entonces, debemos tener presente que aquí hay una entidad que está en medio de todas estas áreas y es la DIAN, donde yo mensualmente debo de ir reportando la provisión de prima para que cuando llegue a junio, un ejemplo hipotético, pagué 600.000 pesos de prima en el mes de junio,
Entonces, mensualmente se supone que yo debería haberle reportado a la DIAN 100.000 de provisión. Cuando la DIAN sume sus 6 nóminas electrónicas a junio, le da 600, esos 600 se los pagué al trabajador. Ahora, a nivel contable, genero cada mes la provisión, costo y gasto, sumo esos 100.000 para ser deducibles en renta, los llevo contra el pasivo por pagar y en junio que hice el pago, entonces Tesorería hizo el pago, entonces en el comprobante de egreso lo que hago es que esa cuenta que es del pasivo de naturaleza crédito la debito y acredito en este caso la cuenta del banco que es del activo de naturaleza débito para que manejemos en este caso en principio la función de la contabilidad que es la ecuación patrimonial donde tenemos que débitos y créditos deben ser iguales validando naturaleza de las cuentas contables que es un proceso también que hay que garantizar de que no solo es pagarle la prima al trabajador sino lo que contempla en las áreas que se ven involucradas para garantizar en cada una de ellas con su normatividad aplicable que pueda tener el proceso de manera completo y satisfactoria. Esto es entonces la parte de fundamento, de norma, de recomendaciones que queremos dejarle para que empiecen a revisar, en este caso, la prima que se empieza a revisar, inclusive algunas empresas desde el mes de mayo, para que pues, se pueda liquidar y pagar a tiempo en el mes de junio. Vamos entonces ahora con André, quien nos va a dar la explicación de los casos prácticos para que podamos tomar nota y atención y finalmente pues vamos a pasar a la sesión de preguntas donde todas las preguntas que tengan pues siéntanse en libertad de hacerlas. Listo, Dieguito, André, muchas gracias. Antes de hacerle la palabra a André, quería hacer una pequeña pausa, pues quiero, o sea, la verdad quiero volverlos a leer en el chat. Quiero saber si están conmigo, si todo está bien, si este espacio le está sirviendo. Por ahí estoy viendo a María Camila Sevilla, a Mariela Correa, a Maribel, Marisol, que hace rato no las leo y están súper participativas, qué pena. Entonces quisiera que me escriban un emoji, una reacción, para saber si están todavía conmigo. Por ahí también veo a Wilson, a Valeria, a Yamile Rodríguez. Por favor, déjenme en el chat el emoji que ustedes crean que representa la prima o una palabra que se hayan llevado de este espacio que tuvimos con Diego antes de continuar con los casos prácticos con Andrea. Los leo en el chat y por el momento, André, tienes la palabra. Gracias, Samu. Gracias, Dieguito. Qué chévere toda esa explicación normativa. Realmente son muchas cosas las que abarcan todo el tema de la prima legal. Y bueno, llegamos a la parte práctica. Por favor, saquen lápiz y papel. Vamos a iniciar con estos ejercicios. Para dar inicio, quiero mostrarles un checklist de validación inicial para el cálculo de la prima y su liquidación. Es decir, es como respondernos si contamos con esta información, la cual es necesaria para garantizar ese proceso correcto de liquidación de prima. Entonces, lo primero es cuántos días laboró el empleado durante el semestre. Entonces, si es una persona que lleva todo el semestre laborando con nosotros, o por ejemplo, ingresó ahorita en mayo, igual debemos pagarle la prima proporcional a ese tiempo laborado durante el semestre. Segundo, ¿qué novedades de ausencia presentó el trabajador durante el semestre? Ejemplo, vacaciones, licencias remuneradas, ausencias no remuneradas, como nos lo explicaba Diego, que únicamente me deben afectar la prima aquellas que no estén contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Y este punto es muy importante porque aquí quiero resaltar una buena práctica para la liquidación de prima y dejar de cometer un error muy común que se ve en esta práctica. Tercero, si presentó variaciones salariales durante el semestre, por ejemplo, incremento salarial, disminución de salario o cambio de método o tipo de salario, que era por horas, ahora es salario ordinario. ¿Cuáles fueron los pagos salariales adicionales que el trabajador tuvo, teniendo en cuenta que deben ser conforme al artículo 127 del Código Sustantivo, que son todos aquellos pagos de naturaleza salarial? Y por último, y no más importante, ¿qué tipo de jornada le estoy liquidando a mi trabajador en nómina? Recordemos que tenemos dos tipos de jornada. Jornada 360, que es aquella que se liquida todos los meses 30 días, independientemente que el mes tenga 28 días como febrero, o bisiesto 29, o 31 días marzo, ¿cierto? Siempre se paga 30 días en nómina. Y la jornada 365, que es aquellos trabajadores que le pago de acuerdo a la realidad del calendario, es decir, en febrero le pago 28 días y en marzo le pago 31 días. Ahora sí,
Tengo 4 ejercicios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Desde lo más básico hasta lo más avanzado, porque lo ideal es que ustedes de aquí salgan como expertos liquidadores en prima. Entonces, este primer ejercicio que estoy mostrando en pantalla, vamos a gestionar la liquidación siguiendo 4 variables. La primera variable es pues verificar qué tipo de jornada laboral tiene mi trabajador, entonces si es jornada 360, la formulación que yo a realizar en primas teniendo en cuenta que el año equivale a 360 días, ¿vale? También definir desde cuándo la persona está laborando con nosotros. En este caso, esta persona está con nosotros desde el 1 de marzo del 2025. Es decir, que para gestionar la liquidación de la prima, la fecha inicial que debo tener en cuenta, porque pues la prima tiene cortes anualizados, es desde el 1 de enero del 2026. Y del 1 de enero hasta el 30 de junio, la cantidad total de días laborados son 180 días. Segunda variable, la verificación específica de esa liquidación de nómina que le realicé a mi trabajador durante todo el semestre. Entonces, analizar si de enero a junio presentó alguna variación salarial, tuvo aspectos adicionales de salario. En el caso de este ejemplo sencillo, podemos darnos cuenta que es un trabajador que durante todo el semestre devengó su salario básico, que en este caso es el salario mínimo legal vigente, pero que en el mes de febrero tuvo vacaciones, por lo cual al tener vacaciones su subsidio de transporte disminuyó. Importante, aquí miren que las vacaciones no me deben afectar el salario del trabajador. Debo garantizar que el salario del trabajador que percibió en febrero sea el mismo, 1.750.905, ¿sí? En este caso. Cuando yo tengo casos así sencillos, donde sé que todo el semestre la persona laboró y devengó un salario básico, pues yo ya sé que pues no tuvo pagos adicionales por salario o disminuciones, fácilmente yo puedo decir, el salario base para la liquidación de prima es 1.750.905. Ahora, en temas de subsidio de transporte, un error común es que toman el promedio del subsidio de transporte devengado por el trabajador para aplicarlo como base a la prima. En este caso, si yo tomara el promedio, sería de 235.256, que no es una práctica correcta. De acuerdo a la normativa que acabamos de ver, artículo 7, ley primera de 1963, debo tomar el salario, el subsidio de transporte completo. ¿Por qué? Porque la ley dice que se debe tomar el subsidio de transporte para liquidación de prestaciones sociales, no nos dice que deba ser de modo de promedio o lo efectivamente devengado, simplemente tomar como base el subsidio de transporte. En este caso, que es la variable número 3, ya encontramos la base de prima, que se determina de esta manera a nivel de ejercicio básico. Su salario básico, subsidio de transporte, base de prima. ¿Cómo calculo la prima? Que ya es la variable 4. Debo seguir la fórmula. Entonces, en este caso es salario base, que ya lo encontré, que son 2 millones de pesos, por el total de días laborados durante el semestre. En este caso, son 180 días, dividido de acuerdo a la jornada que tenga asignada, en este caso el ejercicio es 360, el total o valor a pagar de esa prima es de 1.000.000 de pesos, ¿vale? Ejercicio básico y normalito. Ahora nos vamos al ejercicio número 2, que es nivel medio. En este caso, ya como se dan cuenta, tiene una nómina más amplia. Entonces, en la variable 1, verifico nuevamente cuántos días en el semestre laboró mi trabajador. En este caso también laboró 180 días, es jornada 360. Y en este caso, al revisar toda la nómina que vengo desde enero a junio, me doy cuenta que es una persona que tuvo salario, vacaciones, licencias remuneradas, incapacidades, licencia no remunerada, ausencia injustificada. Y aquí quiero mencionarles también una mala práctica que se genera en el promedio de prima, y es que cuando el trabajador tiene, por ejemplo, en este caso, incapacidades, que es lo que estamos viendo en pantalla, deben tener en cuenta que cuando son salarios como este, que son 2.500.000, es decir, superiores al salario mínimo legal vigente, las incapacidades superiores al tercer día me van a afectar
el devengado del periodo, porque estas se pagan al 66,67%, ¿verdad? Entonces, si yo miro aquí el salario de la persona, que es el salario y lo devengado por incapacidad, por ejemplo, en el mes de enero, por salario, diciéndolo así, devengo 2.300.000, pero su salario básico es de 2.500.000, entonces se me ve una afectación directa al salario. Esto normalmente no pasa con trabajadores que tienen el salario mínimo legal vigente, porque pues una incapacidad no se puede pagar inferior a ese salario, ¿verdad? Pero en el caso de estos trabajadores sí. Entonces, ¿cuál es la mala práctica? Que toman todo este promedio, teniendo en cuenta esa disminución que tuvo durante el periodo, para determinar la base de prima, sin tener en cuenta que en enero le están teniendo en cuenta un salario inferior. En estos casos, siempre se debe garantizar el salario básico del trabajador, siguiendo pues ese aspecto normativo. Entonces, en el caso de enero, no son 2.300, debo garantizarle su salario básico, que son 2.500. También en el mes de febrero, en el mes de marzo, aquí también vemos algo interesante, y es que en enero y febrero tuvo un salario de 2.500.000. A partir del mes de marzo, incrementó su salario a 3 millones de pesos. Por lo tanto, debo realizar el promedio de ese salario básico del trabajador de acuerdo a lo efectivamente, pues aquí, del salario que le debo garantizar de cada periodo. Analizando más al detalle el trabajador, no tengo más pagos salariales. Entonces, en este caso, voy allá el promedio. Entonces, ¿cómo encuentro este promedio? Tomo el total del salario devengado durante el semestre, lo divido por la cantidad de días efectivamente laborados en esos 6 meses, encuentra una base diaria de esa prima. Y esta la multiplico por 30 días. ¿Por qué por 30 días? Porque necesito encontrar una base mensual para el pago de la prima. Ahora tenemos el ejercicio de una ausencia injustificada. Recordemos lo que nos decía Diego. Solo debe aplicarse un descuento contra prima cuando es una ausencia que no está especificada en el artículo 51. En este caso voy a realizar el mismo ejercicio. Entonces, cojo el total de lo devengado por esa ausencia, la divido en el total de días laborados del semestre y la multiplico por 30 porque necesito llevarla a el mes, ¿sí? De esa manera, pues, la ausencia injustificada me afecta directamente el promedio de liquidación de la base de prima del trabajador, pero no le afecto directamente los días, sino que en estos casos se debe afectar única y exclusivamente el promedio de prima. Ya con esto, pues encuentro una base, ¿cierto? Que es la tercera variable, la base de prima, que en este caso son 2.766.000, y de nuevo le tengo en cuenta el subsidio de transporte completo. Miren que aquí también pueden ver el ejemplo de que el subsidio de transporte durante cada mes, por las novedades de ausencia que presentó, como licencias, incapacidades, vacaciones o ausencias no remuneradas, pues su subsidio de transporte no se liquidó. Entonces yo no puedo tomar el promedio del subsidio de transporte, que en este caso me da 210.000, sino que para realizar el proceso de manera adecuada, como nos recomienda la norma, es tomar el subsidio de transporte completo. Y de ese modo, pues ya encuentro una base de prima y aplico de nuevo la fórmula de la prima, que como es base de la prima multiplicado por los días efectivamente laborados y dividido por, en este caso tiene jornada 360, entonces 360 días para un neto a pagar de prima. Pero, ¿cómo van hasta aquí? Por favor. ¿Todo bien? Tranquilos, ahorita vamos a abrir micrófonos para aclarar dudas. Siguiente ejercicio, modo avanzado, ¿sí? Modo avanzado. Aquí ya tengo todas las novedades también de ausencia, pero adicionalmente tengo novedades salariales. Y también resulta que es un trabajador con jornada 365. ¿Qué es jornada 365? Que por ejemplo en marzo le pagué 26 días porque es una persona que ingresó, acá también tenemos un caso que no son 180, sino son solo 117 días en el semestre, porque es una persona que ingresó el 6 de marzo de 2026, por lo cual la prima es proporcional al tiempo laboral. Entonces,
26 días de marzo porque tengo en cuenta el día 31, abril solo tiene 30 días, mayo tiene 31 días, entonces le pagué 31 días, y junio tiene 30 días. Sumándolo, entonces me da un total de 117 días laborados en el semestre. Lo mismo que vimos en el ejercicio número 1 y número 2, garantizar el salario. Debo garantizar el salario del empleado, aunque tenga incapacidad. No puedo afectar la base de prima con incapacidades. Debo garantizar el 100% del salario. Adicionalmente, acá tenemos novedades salariales que en este caso deben entrar en ese promedio para hallar la base de prima. Entonces vamos a calcular todo lo devengado por salario garantizando su salario básico real en cada mes, ¿cierto? Dividido en la cantidad de días laborados por 30 días. Asimismo, aplicamos para los conceptos que son salariales o de naturaleza salarial y que cumplan con lo especificado en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Sumo todos los conceptos que la persona ha devengado, que en este caso es desde marzo, porque él ingresó en marzo, dividido en la cantidad de días efectivamente elaborados por 30. Entonces, de nuevo, cojo el promedio, lo divido en los días efectivamente elaborados por 30. Y la ausencia injustificada, aplicamos la misma metodología del ejercicio anterior que decíamos, que afecta exclusivamente el promedio de prima. Ya con este cálculo del promedio, donde ya encuentro la base, pues en este caso ya aplico la base, recuerden lo del subsidio de transporte, y el valor a pagar de la prima. Entonces, en casos como estos que no laboran todo el semestre, ¿sí? No puedo coger esta base y dividirla en dos, ¿no? Que a veces pasa eso, que la dividen en dos. Entonces, si lo hiciera de este modo, pues me daría un mayor valor. En este caso es ideal siempre aplicar la fórmula de coger la base, multiplicarla por los días efectivamente elaborados y dividir por la jornada, que en este caso no son 360, sino son 365. Y me da el neto a pagar de la prima. Y bueno, ejercicio número 4 y el más interesante, que es ese caso especial para trabajadores por horas o como se llaman cotizantes 51 en tiempo parcial o trabajadores de servicio doméstico, que pues este derecho a la prima está desde el año 2016, pero muchas veces aún hay personas que no lo aplican. Entonces, ¿cuál es ese cálculo correcto? Se supone que es una persona que está con nosotros desde el 1 de noviembre del año 2020, es decir, hace bastante tiempo. Pero para gestionar el tema de prima, el corte que le debo tomar, que era lo que nos explicaba Diego a nivel normativo, es desde el 1 de enero del 2026 al 30 de junio, que me debe dar un total de días laborados del semestre de 180. Yo aquí no tomo solo los días, es que enero me trabajo 2 días, febrero me trabajo 3, marzo me trabajo 1 y sumarlos y determinar desde, tomar desde este dato, la base de días para calcular prima es una práctica incorrecta. Lo ideal es garantizarle el semestre completo al trabajador. ¿Por qué? Porque se supone que en el devengado yo le estoy diciendo lo que efectivamente el trabajador devengó. Aquí ya no se tiene en cuenta un salario base, sino que mes a mes, de acuerdo a lo que la persona laboró, yo le estoy registrando unas horas ordinarias. En el caso de este ejemplo, le registro su salario devengado de los días por horas ordinarias. Entonces, en enero seguramente me trabajo entre 40, 60 horas, entonces, ¿sí? Que esas se dividen en la cantidad de días, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, esto es lo que efectivamente el trabajador devengó durante todo el periodo. Y aquí cambian las cosas para que no se me vayan a confundir. Esto solo pasa para trabajadores por horas. Y es que aquí sí se debe aplicar el promedio de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque son horas efectivamente pagadas a la persona, no hay un salario base. Entonces vamos a hacer el ejercicio.
Cogemos las horas ordinarias efectivamente devengadas por el trabajador, dividido por las 180 días que se le deben garantizar de prima en el semestre por 30 días para convertir esa base en una base mensual. Lo mismo aplico para las demás horas pagadas al trabajador. Esto quiere decir que en mayo, además de que laboró hora ordinaria, realizó trabajos en horas festivas y horario adicional. En este caso encontramos una base y también otra práctica que pues ya les mencionaba anteriormente en temas de subsidio de transporte y especialmente para este tipo de empleados, es que el subsidio de transporte pues se lo pagan proporcional a los días efectivamente que van a laborar, que pues en este caso, por ejemplo, si fue 14 días, 11 días, pues se lo paga, ¿sí? Pero el subsidio de transporte para la prima se debe tener en cuenta de manera completa. De ese modo encontramos la base y también aplicamos la fórmula general de prima después de encontrar esa base. Esa base multiplicada por los días trabajados, perdón, multiplicado por los días trabajados, ay, que se me hizo, dividido en 360, ¿vale? En este caso nos da 610.735 de prima para este empleado que nos sirvió, está gestionando toda su labor desde la fecha también de enero. Y bueno, de acuerdo a todos estos ejercicios que acabo de realizar, hay algo que quiero decirles y es que es ideal que pues esta práctica que estoy haciendo, por ejemplo, de este trabajador por horas, que debo controlar además cuántos días labora, que le debo pagar la pila, pues es ideal contar con un sistema que me permita realizar todo eso en línea. Por ejemplo, este trabajador me dio una prima de 610.735, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la práctica de verificar ese cálculo dentro del sistema, que esta es la hoja de vida del sistema de bitácora, que yo mes a mes le puedo ingresar cuántas horas laborales tiene o laboró el trabajador, le garantizo todo el tema de seguridad social, también se genera la planilla para este tipo de empleados cotizantes 51 por días, pues que cuando yo cierro la nómina de mayo, se me liquide de manera automáticamente esa prima. Y por ejemplo, en este caso, del ejemplo que estábamos viendo, pues que yo pueda ver el detalle de lo efectivamente devengado, que es lo mismo que vimos en el Excel, y que adicionalmente ya me determine ese cálculo de manera correcta. También no sé si recuerdan el tema amplio que nos explicó Diego sobre retención en la fuente. Asimismo de que ni siquiera con darle clic en un botón de generar, sino simplemente llegó junio, se liquida de manera automática esa prima, poder garantizar que la retención en la fuente para un trabajador que devenga directamente esa prima, pues se genere de manera automática. Y bueno, Samuel. Listo. André, Diego, muchísimas gracias y ahora sí venimos con la carnita de este webinar que en lo especial consideramos que es lo más importante para ustedes y lo que más valor les da, y es esta sesión de preguntas y respuestas. Así que pues este es el momento de ustedes, dejen todas las dudas que tengan en el chat, están totalmente libres tanto de prender la cámara como el micrófono para atender todas las dudas. Estuve leyendo el chat y generó muchas dudas este tema del caso de los ejercicios prácticos. Entonces, no sé si André quieras empezar respondiendo con lo que nos han escrito en el chat. Sin embargo, a todas las personas que han participado, los invito también a que resuelvan todas sus dudas en este momento, que ya la prima se viene. Y lo más importante es cerrarla como se debe. Entonces, adelante, André. ¿Tienes acceso a las preguntas o te las voy leyendo? Bueno, nos pregunta Andrea Pulido, ¿por qué no se tuvo en cuenta la disminución del auxilio de transporte en el periodo de vacaciones? Entonces, Andrea, nosotros aquí la recomendación de la buena práctica para aplicar el cálculo de prima en temas de subsidio de transporte, mencionamos algo que es el artículo 7 de la Ley Primera de 1963, que en aspecto normativo nos dice que el subsidio de transporte se debe tener en cuenta para el tema de prestaciones sociales. Sin embargo, esta ley no menciona que se deba tener de forma promedio o efectivamente proporcional al tiempo laborado si la persona presentó ausentismo. Solo dice se debe tener en cuenta, por lo cual se considera o se define de que el subsidio de transporte se debe tener en cuenta completo. Es por ese motivo. ¿Listo? Recuerden que pueden alzar la manito, abrir el micrófono. Andrea, cuéntame si resolví tu duda.
Siguiente dice, el material de la capacitación no los comparte. ¿Qué dices tú, Samuel? Sí, nosotros les vamos a compartir el contenido que nos compartió Andrea para las personas que asistieron a este webinar. Mediante un correo se les va a hacer llegar pues esta plantilla para que ustedes puedan practicar todo lo que necesiten para este tema de primas. Dieguito, esta pregunta va para ti, que la explicas súper chévere. Dieguito, ¿la licencia no remunerada también debería afectar la base? Yo tengo un ejercicio donde tengo ausencia injustificada y licencia no remunerada autorizada por el empleado. Listo, vale. Entonces recordemos que explicamos que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos define las suspensiones de contrato, que son las que se establecen a nivel de empleador a empleado. Si están bajo esta estipulación, es decir, son permisos que concede no remunerados el empleador al trabajador, estas no afectan la prima, solamente me van a afectar la prima, como nos mostró André en el ejercicio práctico, las que son injustificadas, es decir, que el trabajador se ausentó sin ningún motivo o explicación, entonces esas sí me afectan el cálculo de prima. Entonces hay que saber que para el cálculo, o perdón, el registro de la novedad en la nómina, tengo que tenerlas de manera independiente porque en este caso unas me afectan prima y otras no me afectan prima. Entonces la respuesta es, se valida como esté la estipulación en el artículo 51 y de ahí determino si me afecta o no, en este caso, el cálculo de la prima. Gracias, Dieguito. Esta pregunta también la tenía Duvernay Rojas. Ok, mire que ya sí, lo que tú mencionas ahí exactamente. Es porque la licencia no remunerada no afecta a la prima, ya que la menciona en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Gracias. Analista de nómina 1 nos dice, si tiene incremento de salario y ya no le da base para auxilio de transporte, en este caso, ¿cómo se liquida el promedio? Súper esa pregunta, muy, muy interesante, y aquí vamos a aprender una práctica chévere. Como nos está diciendo la persona analista de nómina, qué pena, no tengo tu nombre, pero eso puede pasar muchas veces, ahí les estoy proyectando pantalla. A veces, ¿sí? Por ejemplo, miramos creo que es este incremento, supongamos que no era de 3 millones, sino que de 4 millones 500, entonces ya no tiene derecho a subsidio de transporte. En casos como estos, pues solamente el subsidio de transporte se devengó en estos meses. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si al calcular todo el promedio, como lo acabamos de ver, de prima, aquí la base, esta base de prima es inferior a los 2 salarios mínimos legales vigentes, sí debo aplicar subsidio de transporte. Pero si la base, después de ese incremento, logró que esta base para el cálculo de prima fuera superior a los 2 salarios mínimos legales vigentes, no aplico subsidio de transporte. ¿Listo? Bueno, esperemos que con esa aclaremos la duda. ¿Hay alguien que ha levantado la manito? Listo, público. Sí, creo que Claudia tiene la mano levantada. Si quieres, puedes abrir el micrófono, no hay problema. Sí, buenos días, gracias. Buenos días. Discúlpame, es que no me quedó claro si la prima hace base para la retención en la fuente o entré un poquito tarde y no me quedó claro, qué pena. Tranquila. Sí, señora, sí hace base para retención en la fuente y bueno, Dieguito nos dio una explicación totalmente detallada de este proceso, todo lo que conlleva esta depuración, todo lo que debemos tener en cuenta. Y para resolver la duda de Claudia, les quiero mostrar un ejemplo que aquí proyectado directamente en el sistema, y es que vamos a recordar este tema. Para trabajadores método 1 de retención, la retención en la fuente en prima se hace de manera individual, es decir, se aplica directamente a la prima. En el caso de este ejemplo que les estoy mostrando, es en la hoja de vida de bitácora, donde ya se le liquidó la prima al trabajador, que dio como resultado 6.916.000 pesos, por lo cual, al tener método 1 de retención, que aquí lo vemos súper detallado en el sistema, vamos a aplicar retención en la fuente directa a esa prima. ¿Y cómo se aplica?
el valor de la prima, se le aplica la renta exenta laboral, que es del 25%. Aquí en Bitácora controlamos los topes de manera acumulada y anual, de acuerdo pues a la última reforma tributaria. Y entonces, valor de la prima menos esa renta exenta da un total de base sujeta a retención, y esa base se ubica en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para hallar la tarifa marginal y aplicar la retención en la fuente. Entonces, método 1, la retención es de esta manera. Pero si tengo un trabajador con método 2 de retención, recuerden que la retención no se le aplica directamente a la prima, pero sí se le aplica directamente a todos los ingresos que el trabajador percibe. Entonces, métodos de retención, además de su devengado de nómina que percibe durante el periodo, se le suma ese devengado de prima, incrementando el ingreso tributario del trabajador del periodo. Esto va a ocasionar que para los trabajadores que tengan método de retención 2 en los meses de junio y diciembre vean un incremento en el impuesto de retención del periodo, porque su base incrementa, ¿sí? Porque devengan prima. Y se realiza la depuración de retención en la fuente que conocemos, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones, rentas exentas, para aplicar el porcentaje y determinar el impuesto, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Claudia, sí, sí afecta retención en la fuente y tiene estas dos metodologías de cálculo. No sé si respondimos a tu inquietud. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, ahí Karen tiene otra pregunta. Si quieres, léenosla, porfa, porque no lo encuentro. ¿La prima se calcula con el último salario devengado o con el promedio salarial? Tengo entendido que solo se promedia cuando hay novedades de comisiones o ese tipo. Se debe realizar con todo el promedio, o sea, con todo el promedio de lo devengado efectivamente por el trabajador, como lo vimos en los ejemplos. Por ejemplo, si tiene conceptos salariales, se promedian todos los conceptos salariales y se garantiza el devengado del salario que la persona recibió. Aquí en el ejercicio que les mencionaba sobre las buenas prácticas, ¿se acuerdan? Tener mucho cuidado de que si el trabajador presenta incapacidad que disminuye su neto a pagar de salario, pues no tenerle en cuenta en el promedio solo un salario de 2.300.000, sino garantizar el salario básico del trabajador. Es como ese contexto. Sí se debe garantizar el salario básico del trabajador y realizar el promedio correspondiente del semestre. Bueno. Listo, perfecto. Entonces acá tenemos otra pregunta de Esteban Tobón. Buenos días, si tengo un empleado que en 4 meses diferentes se le realizó 4 incrementos hasta alcanzar salario superior a los 2 salarios mínimos y ya no recibe subsidio de transporte, se debe de calcular obviamente la base de cada aumento, pero en mayo y en junio que no se recibe subsidio ya que no ingresaría a la prima, o se ingresaría el subsidio si ya no se le da en mayo ni en junio. No sé si ahí te sale la pregunta. Bueno, este es similar al que ahorita respondimos, entonces voy aquí a repetir. Listo, mira. Como esta persona nos dice, tengo un empleado que en 4 meses diferentes se le realizó 4 incrementos de salario hasta alcanzar el salario superior a los 2 salarios mínimos. Entonces, en cada mes, por ejemplo, en el caso de este empleado que en enero y febrero tuvo un salario de 2.500.000, y en marzo, abril, mayo, junio, todo otro salario, pero como él dice, 4 veces de incremento, entonces que en lo que le entendí, digamos que 4.500.000, aquí 5, y todo, o sea, a la fecha la persona ya supera los 2 salarios mínimos. Yo les decía, seguramente ya, por ejemplo, si la persona en este mes, a partir de este mes, ya percibe 4.500.000, ¿cierto? Pues ya no tiene derecho a subsidio de transporte. Vamos a ver vacía esta opción, ¿sí? Sin embargo, se debe hacer el proceso igual, es decir, vamos a hacerlo acá. Entonces, supongamos que la persona a esta fecha ya no tiene subsidio de transporte, ya no la tiene. Entonces, le estamos garantizando su salario básico del semestre. Vamos a hallar el promedio de ese salario. Entonces, multiplicamos el total de vengado durante el semestre y lo dividimos en la cantidad de días laborados.
lo multiplicamos por 30 para hallar la base mensual y aquí pues como tenemos lo de la ausencia injustificada, se le disminuye en esa base y me da una base de 3.766.666, ¿verdad? Entonces, para determinar el tema del subsidio de transporte, se analiza desde la base, no se analiza desde el salario básico que la persona tiene asignado, sino desde la base que el trabajador dio para prima. Entonces, si yo multiplico los dos salarios mínimos legales vigentes, pues en este caso me da 3.500.000, es decir, que lo supera. Entonces, como supera los 3.501.000, no tengo en cuenta el subsidio del transporte porque la base así me lo permite. Pero si, por ejemplo, acá ahora tuvo 2 millones de pesos, se disminuyó, la base ya queda disminuida. Miren que aquí la base disminuyó a 3.350.000. En este caso, como la base para prima está inferior a los dos salarios mínimos legales vigentes, sí debo tener en cuenta el subsidio de transporte. ¿Listo? No sé si con esto, Esteban, respondo a tu pregunta, por favor, dime. Sí, Esteban, puedes reaccionar con un emoji, puedes decir listo, ahí vamos. Y bueno, para ir avanzando, Sí, Marisol, pero... Y una pregunta de Karen que nos dice sí, si la prima se calcula con el último salario de vengado o se efectúa promedio. Entonces, la norma no indica que lo haga, digamos que ni con promedio ni con el último de vengado. Entonces, por ausencia, lo que indica la norma, vamos al principio de equidad y favorabilidad para el trabajador y el empleador, que en este caso es efectuar promedio. Si la empresa lo está haciendo con el último de vengados, le está dando el beneficio al trabajador y todo lo que esté por encima de la norma no genera ningún impacto a nivel de demanda para la empresa. Y para Marisol, si el auxilio de conectividad es considerado como base para la liquidación de prima, efectivamente, tiene la misma connotación del auxilio de transporte, entonces se hace la misma validación. Tiene derecho o no y se toma completo, más no se toma de manera de promedio con lo que se le haya pagado al trabajador en cada mes de nómina. perfecto. Y Gracias, Dieguito. la Ay, última pregunta Dieguito, que otra de tenemos, ausentismo. Esa sí, está chévere, Dieguito. Dieguito, Bueno, dice, ¿qué? ¿por qué en el caso 2 que hay una ausencia no justificada, no se afecta a los días laborados, sino que disminuye la base de la prima, sacando el promedio en el valor de la ausencia no justificada? Entonces, creo que es el ejercicio 2 que tienes. Acá está, Dieguito. Entonces acá solo estoy afectando el promedio. Entonces lo que ella dice es porque no le afectó los días. Listo, entonces, a nivel de la afectación o el impacto de una ausencia, en este caso que sí me debe afectar, en este caso la prima, hay dos maneras de efectuar o de generar el impacto en el cálculo de la prima. O lo hacemos en días, que es decir, si laboré 180 y me ausenté 4, serían en este caso 176 días. Por 176, ¿cuántos días de prima tengo derecho si son 15 por 180? Aplicando la reglita 3, ahí estaría la afectación, entonces ya no le voy a pagar 15 días de prima, sino que me va a ver la disminución en cuanto a los días a que tiene derecho la prestación. O la más general es disminuir la base con ese valor que lo estoy incluyendo, que fue como lo mostramos en el caso práctico, donde tomamos la base y disminuye la base mensual. Entonces, cuando multiplico la base por los días a que tiene hecho la prestación, que son 15, porque no puedo decir base disminuida y días disminuidos, haría una doble afectación. Entonces, cualquiera de las dos es viable, depende cómo lo quieran hacer a nivel matemático. La que más recomendamos y a nivel laboral es hacerlo en la base, más no en los días. Súper, Dieguito, gracias. listo. Por el momento no veo más preguntas. Ay, sí, Eh, Claudia nos hace otra pregunta. sí, sí, Claudia, sí, sí, se acabo Si de el ver. Qué trabajador pena. tiene horas extras y con ellas supera los dos salarios mínimos legales, ¿se no tendría derecho a subsidio de transporte? Bueno, si nos hablas a nivel de prima, en el cálculo de prima se hace como mencionábamos aquí, si en el promedio esta base supera o no los dos salarios mínimos, se aplica o no subsidio de transporte. Si nos hablas a nivel de nómina, pues hay un aspecto de concepto jurídico que dice que las horas extras no deberían afectar el tema del derecho al subsidio de transporte porque no se realizan en jornada ordinaria de trabajo, ¿no?
pero el cálculo es el mismo. Si en el promedio, cuando yo encuentro la base hablando de prima, en este caso, esta base es inferior a los 2 salarios mínimos legales vigentes, sí se aplica subsidio de transporte. ¿Listo? Listo, listo equipo. Por el momento no veo más preguntas. Muchas gracias por tomarse el tiempo. No sé si Dieguito o André me pueden colaborar un momentico compartiendo pantalla. Ah, pero mira, acá Lady Joana Becerra Díaz pregunta, ¿con las comisiones es lo mismo que con las horas extras? Con las bueno, en cuanto al promedio, sí se toma el promedio de la misma manera, pero no sé a qué haces referencia, Ley, a la pregunta, de pronto si no lo pueden extender. Sí, es decir, si suman y Ajá. sobrepasan los 2 salarios, tiene derecho a auxilio de transporte. Ok. Para temas de prima es lo mismo porque pues todos estos conceptos salariales se van a tomar en cuenta para el promedio de la prima, para encontrar esa base para pagar la prima, que es la primera base. Entonces, de acuerdo a esa base, si ese promedio, teniendo en cuenta el salario, las horas extras y las comisiones, superan los 2 salarios mínimos, se tiene en cuenta el subsidio de transporte. De lo contrario, no. ¿Listo? Listo. Listo. Gente, muchísimas gracias por las preguntas, gracias por haber participado y por acompañarnos en este espacio. Si este contenido les fue útil, los invitamos a compartirlo con sus colegas y recomendar pues estos eventos, ya que hacemos estos encuentros con muchísima frecuencia, justamente pues para llegar a más empresas y que la nómina sea cada vez mejor, más rápida, más precisa y segura, y mejor preparada pues para todo lo que viene con la nómina. También es muy importante que los registrados van a recibir un correo con el feedback, nos ayuden a llenarlo. Y Dieguito, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, porfa. Si tienen alguna duda, si tienen algo más que preguntar, pueden acceder a este QR y agendar una reunión uno a uno, sin ningún compromiso. Saben que en Bitácora nosotros también hacemos parte de ustedes, así como ustedes hacen parte de nosotros. Por lo general tenemos una respuesta muy rápida y muchas gracias nuevamente a todos, gracias a nuestros speakers, Andrea, Diego, y esperamos verlos muy pronto en un próximo evento. Ya saben, síganos para pues estar al pendiente de estos webinars. Se vienen muchos eventos, así que por favor, por último quiero pedirles la palabra clave que se llevaron de este webinar o que aprendieron, el emoji que lo representa en estos momentos. Entonces, que tengan un excelente día. Ahí veo que Ivonne tiene la mano levantada. Ah, no, ya. Entonces, nada, muchísimas gracias por este espacio y nos vemos en el siguiente evento.